bendiga. Queremos compartir con ustedes un mensaje muy importante y tan importante porque primeramente el Señor Jesucristo lo dejó como mandamiento, es predicar el Evangelio. Y este mensaje es muy importante hablarlo, proclamarlo, porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El significado de la palabra Evangelio es buena noticia o buenas nuevas. Y esta buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores. Y creo que todos los que vamos aquí saben que ha pecado, que ha hecho mal. Todos sabemos que hemos hecho cosas muy malas. ¿Y sabes algo? La mayoría de nosotros que se nos han muerto familiares, quisiéramos que nuestro familiar muerto fuera al cielo. Y lo que más se escucha en velorios de familiares es: mi tío era un borracho, sí, asesinó a mucha gente y hizo cosas muy malas, o secuestró a varias gente. Y era muy malo, pero ¿sabes algo? Yo creo que está en el cielo. No, eso no es verdad. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios, los mandamientos. Fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el problema en nosotros, no lo digo tú, sino todos nosotros, es que ponemos en primer lugar nuestro trabajo, nuestra enfermedad, descanso, dinero, hijos, esposa, cualquier otra cosa, vacaciones, mi novela, lo que sea. Y cualquier cosa que ponemos en primer lugar es como si fuera nuestro Dios. El problema no es que te guste ver la tele, el problema no es que ames tu familia, pero el mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. No dice que no ames a tu esposa, no ames a tu esposo, no ames a tus hijos, no dice eso. Dice que tienes que amar más a Dios que a tu esposa y a tus hijos, que a ti mismo, más a tu Creador, porque Él es el que te da el aire que respiras, Él es el que te dio a tus hijos, Él es el que te dio tu trabajo, Él es el que nos dio todo lo que tenemos, Él es el que hasta hoy ha permitido que tu corazón no se detenga. Hasta hoy estás vivo. Y ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere para ti hoy es que tú te arrepientas de tus pecados y no vayas al infierno. No porque el arrepentimiento te vaya a salvar, es que te tienes que arrepentir de tus pecados y creer en Cristo, en el Evangelio, en la buena noticia. Porque todos nosotros hemos pecado y lo que merecemos es la muerte eterna en el infierno. Pero lo que hizo Cristo fue dar su vida. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen. Nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Jamás le hizo mal a nadie. Pero ¿sabes algo? Aún así, Él decidió dar su vida en lugar de pecadores como nosotros que no merecen la vida eterna. Pero murió en lugar nuestro para que todo aquel que en Él cree no vaya al infierno, sino que vaya a la vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser salvo e ir a la vida eterna? ¿Pertenecer a una religión? ¿Lo dice la Biblia? No. ¿Portarte bien? La Biblia no lo dice. Pero claro, si hay alguien que dice creo en Dios, la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Aquel que dice creo en Dios, bueno, su vida lo va a reflejar si en verdad ha creído en Dios. Si él antes de decir creo en Cristo era un ladrón, asesino, secuestrador, violador, mentiroso, borracho, lo peor, y dice ahora creo en Cristo y sigue siendo igual, pues no ha creído en Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo nueva criatura es. Lo que era antes es viejo. Las cosas en Cristo ahora son nuevas. Es una nueva criatura, ya no es igual. Pero si has creído en Cristo y sigues igual, no has creído en verdad en Cristo. Y si mueres, irás al infierno creyendo que creías en Cristo cuando en realidad era un engaño. El hipócrita dice creo en Dios, pero vive una vida de engaño, engañando a los demás. Hay quien dice soy cristiano, pero su vida dice todo lo contrario. No es cristiano.
Y he escuchado personas que dicen, bueno, yo conozco, de hecho mi vecino es cristiano, y pues no parece que es cristiano. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice, y a causa de aquellos que dicen ser cristianos, los que no están en Cristo blasfeman el nombre de Dios. Por culpa de aquellos que dicen ser cristianos, en su vida dicen todo lo contrario. Pero ¿sabes algo? Aquel que en verdad ha creído en Cristo se notará en su forma de vida. Y esa misma persona que diga creer en Cristo, él mismo se dará cuenta que ha creído en Cristo, porque no será él mismo, y él mismo verá su propia vida de quien era antes y de quien es después de Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo fue azotado, fue aplastado, recibiendo la ira de Dios en manos de judíos, de sacerdotes. Pero ellos estaban cumpliendo con la profecía que decía que Él iba a morir por pecadores. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él es el que carga el pecado de toda la gente del mundo. Pero que dice en Juan 3:16, bueno, en el capítulo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser salvo e ir al cielo? Creer en Cristo. ¿Se escucha fácil? Yo no sé, porque Cristo hizo lo difícil. Pero como te decía, no solamente es decir de labios para afuera, creo en Jesús, creo en Cristo, creo en todos los santos. No, a mí no me comprueba, o yo no puedo afirmar que soy hijo de Dios solamente por traer tatuada a la Virgen aquí, o traer a San Judas aquí, o traer un rosario tatuado en mi cuello. No, yo podía traer todos los santos en mi cuerpo y ser un asesino, un secuestrador, un violador. Y estoy demostrando ser un mentiroso, aunque traiga todo mi cuerpo repleto de la Biblia, si quiero así. Si mi vida no demuestra que he cambiado, no he creído en Cristo. No soy hijo de Dios y voy corriendo al infierno. La palabra de Dios dice que Cristo carga cualquier pecado que hayas cometido si en verdad crees en Él. El peor pecado, ¿para ti cuál es el peor? Bueno, ese que tienes en tu mente, por ese pecado Cristo fue a la cruz del Calvario y fue señalado como violador, secuestrador, asesino, narcotraficante, homosexual, prostituta, cuando Él no era nada de eso. Pero Él es el sustituto del pecador, es como un intercambio. Él da su santidad, su perfección al pecador, y el pecador da a Cristo su pecado. Por eso es que Cristo va a la cruz del Calvario y muere tu muerte. Muere la muerte que tú debías probar, debías recibir. Él muere tu muerte para que tú no mueras eternamente en el infierno. Él carga tu infierno en la cruz del Calvario para que el infierno que mereces no lo recibas, recibas el cielo que no mereces. Crees solamente en Cristo y tendrás vida eterna. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. Yo te podría engañar y hablarte muy bonito, pero ¿sabes algo? Ni el más religioso o la persona que más conozca la Biblia será salva por conocer la Biblia completa. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se levante el cuello y diga, yo soy muy bueno, de hecho conozco la Biblia completa. Tú no, tú vas al infierno. No, la palabra de Dios dice que Él vino por lo peor del mundo, por lo que se había perdido. Él no vino por orgullosos que dicen, yo soy bueno, yo no necesito a Cristo, yo solo puedo salvarme. Él vino por aquel que se considera imposibilitado de salvarse a sí mismo. Él vino por esto. Él vino por aquellos que el mundo rechaza y los ve como basura, por lo peor del mundo. Si tú eres una persona de corazón humilde y has reconocido que necesitas un Salvador, bueno, Cristo te está llamando. No una religión, Cristo, el Hijo de Dios, el que nació de María, Él te está llamando. Hoy es el día de tu salvación, porque ¿cuándo vas a morir? No sabemos, pero el día de tu muerte va a ser el día que sea. Pero después de la muerte irás a un juicio, serás juzgado, y si te encuentras en tus pecados, irás al infierno, y del infierno
no va a salir nadie de ahí. El día de tu salvación es hoy. El único que te puede salvar de la ira venidera en el infierno solamente es Cristo. No hay nada en ti que Dios haya visto para salvarte, para darte la vida eterna. Lo único que Dios vio en mí, en un pastor o en una persona que ha sido salva o que hoy está en el cielo, lo único que Dios vio en ella es su pecado. Pero a Dios le plació salvar a pecadores. Le plació salvar a pecadores a pesar de ellos. No porque ellos sean muy buenos o hayan hecho algo bueno, sino a pesar de ellos. No lo mereces, pero te lo voy a dar. Es como decir, hijo, te portaste muy mal, pero te voy a dar este regalo. Lo que merecemos es la muerte eterna en el infierno, pero Dios es amoroso, pero también es justo. Y la palabra de Dios en Hebreos 10:31 es algo que probablemente nunca has escuchado. Pero Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Todos recibimos las cosas bonitas, pero la verdad es que todos hemos pecado y merecemos la cárcel de Dios. Así como tú, si te mataran a un hijo o a tu mamá o a alguien que amas mucho, tú quisieras hacer justicia. De la misma manera Dios hará justicia echando al infierno, enviando al infierno a todos aquellos que han hecho injusticia. ¿Sabes algo? Dios quiere enviar a salvar a secuestradores, violadores, narcotraficantes, a lo peor del mundo. Pero ¿sabes algo? No todos pondrán su confianza en Cristo. No todos creerán. Y no es injusto que Dios me envíe al infierno a este pecador. No. Si así fuera, aunque Él no es injusto, lo injusto, que yo lo considero así, sería que siendo pecador me envíe al cielo. Pero no hay injusticia, porque Cristo pagó mi injusticia en la cruz del Calvario para que yo, siendo injusto, por medio de su sangre, delante de Dios, sea visto como justo. Así como tú, si crees en Cristo, delante de Dios eres visto como sin pecado, sin mancha, como si nunca hubieras cometido pecado, como si tú fueras perfecto. Porque el que te hace perfecto no son tus obras, ni ningún santo, sino solamente la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pon tu confianza solamente en Él, nada más. ¿Qué más tienes que hacer? Creer en Cristo. Pero como te decía hace un momento, la persona que en verdad ha creído en Cristo se mostrará en sus actos, en su cambio de vida. Pon tu confianza en Cristo solamente. Dios te bendiga, porque Él demostró que pagó por tus pecados y que no quedó en la tumba. Resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de ustedes que han creído. De esa manera demostró que Él dijo verdad y que regresaría otra vez por segunda vez por todos aquellos que Él salvó en la cruz del Calvario, a juzgar a buenos y a malos. Cree en Cristo y serás salvo. Dios te bendiga.